Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este primer video de Historias y Semblanzas. En esta ocasión hablaremos sobre un personaje que ha llevado el liderazgo a otro nivel. Estoy hablando de un gran político. A pesar de la historia que ha tenido este personaje, logró obtener el éxito desde un nivel que ustedes consideran demasiado inferior. Y estoy hablando de, por supuesto, Nelson Mandela. Aquí una breve reseña de lo que fue la vida y obra de este personaje. Nelson Rolihlahla Mandela nació un 18 de julio de 1918 en Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica. Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra apartheid y que tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Bautizado con el nombre de Rolihlahla, palabra de origen Xhosa, que significa alar la rama de un árbol, que podría ser interpretado como alborotador, aunque años después sería conocido por el nombre de su clan Madiba, un ascendiente patrilineal. Su bisabuelo Ngubengcuka había sido jefe del pueblo Tembu en el territorio de Transkei, posteriormente parte de la provincia oriental del Cabo. Uno de sus hijos, de Ngubengcuka, llamado Mandela, fue abuelo de Nelson y el origen de su apellido. La madre de Mandela, de quien era hijo único, era originaria del clan Ishiba y su descendencia conocida como la Casa de la Mano Izquierda, pese a que ellos estaban inhabilitados para heredar el trono de Tembulandia. Podían ser sucesores de los miembros del Consejo Real. El padre de Nelson, Galda Henry Matsakamiskisiwa, era un jefe tribal y consejero del monarca de Tembulandia. De hecho, había sido elegido para que ese cargo en 1915, ya que el anterior había sido acusado de corrupción por un funcionario de raza blanca de la Unión Sudafricana. En 1926, Galda también fue despedido al ser acusado de corrupción, pero se dice que Nelson supo que había perdido su trabajo al contradecir las disposiciones de este funcionario. Además, Galda era polígamo, debido a que era creyente del dios Katamá, por lo que tuvo 4 esposas, 4 hijos y 9 hijas, quienes vivían en diferentes localidades. La madre de Nelson era Nosekini Fanny, miembro del clan Shona Amamepugu, la tercera esposa de Galda y perteneciente al linaje de la Casa de la Mano Derecha. Los primeros años de la vida de Mandela fueron determinados, según sus propias palabras, por la costumbre, el ritual y el tabú. La infancia, como la de cualquier niño africano, en zonas rurales, la infancia de Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en un estrecho contacto con las tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso el nombre de Rolihlahla, que significa revoltoso, pero a los 7 años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson en la iglesia de Transkei. Ya famoso, sus compatriotas lo llamaron Madiba, por el nombre de su clan. Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, al poco de llegar conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que quedaría determinante en los tiempos ámbitos. Influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de derecho, y le presentó a su prima Evelyn Mays, con la que contraería matrimonio en 1944. A lo largo de su vida, coinciden en señalar su extraordinaria personalidad, el poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre las virtudes por las cuales brillaba allá donde fuese. Sisulu captó de inmediato sus innatas dotes de líder
y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión que desde hace décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades lo sustituían en los puestos prominentes de la organización. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano. Muy interesante la historia de este señor. Para continuar, en 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial, creando el régimen de apartheid. En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica hacia al menos en 1911, fecha en una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo cualificados. Numerosas medidas promulgadas en décadas siguientes habían llevado ya a poner solo un ejemplo: la exclusión de negros y mestizos en censo electoral. La historia de este señor es algo trágica, pero es algo bueno también para muchos, puesto que gracias a él se ha normalizado el mundo a una velocidad que muchos consideran a veces imposible. Pero gracias a Mandela hay más libertad de género que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos era muy difícil que una persona de color negro, para no discriminando a nadie, llegar a tener un puesto importante, como lo tuvo Mandela, llegar a ser el presidente o un líder de un congreso. ¿Sí? Esto es algo para reflexionar. ¿Sí? Por último, el Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y boicoteos que produjeron la detención de la mayor parte de sus dirigentes. Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una matanza de multitud demandada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes en 1960. La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra. Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio. En aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano la imposibilidad de seguir luchando por estos métodos no violentos que no debilitan al régimen, que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana. Se encargó asimismo de dirigir el brazo armado del Congreso Nacional Africano, que se llamó también la Lanza de la Unión. Su estrategia se centró en aclarar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. En 1962 viajó por diversos países africanos, recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso, Mandela fue detenido y condenado
condenado a 5 años de cárcel mientras aún estaba en prisión. Fue uno de los 8 años de cárcel mientras aún estaba en prisión. Fue uno de los 8 dirigentes de la Lanza de la Nación, declarados culpables de sabotaje, traición y conspiración violenta para derrocar al gobierno en el juicio de Rivonia de 1963 a 1964, a cuyo término dirigió a los jueces de un célebre alegato final lleno de firmeza y dramatismo que impidió que fuese condenado a cadena perpetua pese a hallarse cautiverio. En ese mismo año fue nombrado presidente del Congreso Nacional Africano. Prisionero durante 27 años, de 1963 hasta 1990. Persona en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad a Nelson Mandela. Él se convirtió en un símbolo de la lucha contra la apartheid dentro y fuera del país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En 1984, el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito, ofreciéndole la libertad aceptada establecerse en uno de los batustantes a los que el régimen había concebido una ficción de independencia. Mandela rechazó el ofrecimiento. Durante aquellos años su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo de escándalos. Años después, ya en los 90, se vería envuelta en el polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, si bien salió absuelta. Apartado de la vida política desde ese año, un año de 1999, que ya fue su final de gobierno, recibió múltiples reconocimientos. Si bien en problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas. Pese a su retirada, el fervor de Mandela despertaba a sus compatriotas. Siguió vivo. En 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y recibió el caluroso apoyo de la multitud. Lamentablemente, en julio del 2013, estando el líder gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95 aniversario, elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX. Su figura ha entrado en la historia como encarnación de la lucha por la libertad y la justicia, y sí como símbolo de toda nación. Nelson Mandela, un histórico en la lucha por los derechos humanos. Además de destacar, uno de los sucesos más reconocibles fue la de acabar con el famoso apartheid en su país natal, como la vertiente de racista que tenía desde hace mucho tiempo. Una de las frases que a mí me llama la atención fue la siguiente, y la cito: "Deja que la libertad reine, el sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano".
Vaya sabiduría e ideología de este señor. Y esto fue la biografía o la vida y obra de Nelson Mandela. Nos vemos en el siguiente capítulo para estar con otra semblanza, a lo mejor tal vez no de un político como en este caso. Puede ser la vida de cualquier persona. Puede ser un deportista, puede ser un actor famoso, puede ser X persona. Muy bien, a nombre de mis compañeros también, Anet Millares Tapia, también Braulio Josué de Anda Torres y de su servidor Juan Javier Flores Mauricio, y también otro compañero, Alfredo, no recuerdo su apellido, pero de seguro que nos estará viendo en este momento. A nombre de él, damos gracias por permitirnos subir este espacio y platicarles la bella historia y trágica a la vez de este líder. Nos vemos pronto en un siguiente video. Hasta luego.